Buenos días, tarde o noche. Mi nombre es Alexis Ramírez Casilla, estudiante de medicina de la sección 50 de análisis biomédico con la profesora Olga Japa. Y hoy les vengo a hablar sobre las medidas de variables aleatorias. Estas son un conjunto de distintos valores numéricos que adoptan un carácter cuantitativo. Es aquel dato susceptible de tomar diferentes valores de determinadas circunstancias. Esta puede ser cualitativa o cuantitativa. La cualitativa es aquella que no aparece en forma numérica, sino como categoría o atributo, ya sea por sexo, profesión, color de ojo, color de piel, etc. La cuantitativa es aquella que solo se puede expresar numéricamente. Esta, según el tipo de valores que puede tomar, pueden ser discreta, que es aquella que puede tomar valores aislados, como números naturales, y que no pueden tomar ningún valor intermedio. Continua, que es aquella que solo puede tomar valores infinitos, como números reales, en un intervalo dado. Y la frecuencia, que es el número de veces que se puede repetir un dato. Esta se puede distinguir en dos clases. La primera siendo la frecuencia absoluta, que es aquella que el número de veces que aparece la muestra de dicho valor de la variable, y la relativa, que es una medida que está influida por el tamaño de la muestra. Al aumentar el tamaño de la muestra, aumentará también el tamaño de la frecuencia absoluta. La variable aleatoria se divide en tres partes. La primera siendo la medida de posición central, la medida de posición no central y la medida de dispersión. La primera de medida de posición central es aquella que solo informa los valores medios de la serie de datos. Una medida de centralización es un valor y que es representado por un conjunto de datos y que ésta tiende a situarse justo en el centro de ellas, ordenándolos según su magnitud. También esta se divide en tres: la media, la mediana y la moda. La media es el valor promedio de un conjunto de datos y se calcula sumando todos los valores y dividiéndolos por la cantidad de datos que hay. La mediana es el valor que se encuentra justo en el medio cuando los datos se ordenan de menor a mayor. Se calcula uniendo todos los datos y después buscando cuál es el punto medio, cuál es el número que está en el centro de ellos. Y la moda, que es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Esto se calcula identificando cuál es el número que se repite más veces. Después pasamos a lo que son las medidas de posición no centrales, que son las que nos informan de cómo se distribuye el resto de los valores de la serie y sirven para dividir el conjunto de datos estadísticos en intervalos iguales. Principalmente, este se distingue en cuatro tipos de medidas de posición no central: los cuántiles y sus tipos, los cuartiles, deciles y percentiles. Los cuántiles son una medida de posición que divide la distribución en cierto número de partes de manera que en cada una de ellas hay el mismo valor de la variable. Estas también son una medida de la posición cuya función es informar del valor de la variable que va a ocupar la posición que nos interese respecto a todo un conjunto de la variable. Esta también nos sirve para dividir un conjunto de datos ordenados en partes iguales, de modo que un cuantil indica el valor por debajo de la cual se encuentra el porcentaje de los datos. Luego pasamos a las fórmulas que son, esta es la fórmula general, siendo P por N más 1. P siendo el cuantil que nos dan, eso lo obtenemos sacando el porcentaje, y N son el número de observaciones, el número de observaciones que hay, o sea, la cantidad de los que tenemos. Ahora, dependiendo si sale decimal el valor, son datos ordenados o agrupados. Tenemos que usaremos una de estas dos fórmulas. Si son ordenados, utilizamos esta, donde xi es el número decimal que está más cercano a la posición o el valor. Xi más 1 es el número que va a ir después o que está, que está un paso adelante. Y la d es el número decimal, pero partiendo desde el punto que está después. Luego, para los datos agrupados, utilizamos esta fórmula, siempre y cuando también de decimal. Li es el límite inferior del valor en el cual se halla el cuantil. E inicial es la amplitud del valor del cuantil. N es el número total de observaciones. P es el cuantil que nos darán o que vamos a sacar. Fi es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo en que se encuentra el cuantil. O en otras palabras, es la posición que sacamos del decimal que está puesta en la tabla.
Y la fi-1 es el valor que está un paso atrás de la posición que sacamos. Luego pasamos a lo que son los cuartiles, que son los tres valores que dividen un conjunto de datos ordenados en cuatro partes porcentualmente iguales. Hay tres tipos de cuartiles detonados que usualmente son Q1, Q2 y Q3. Estas se definen como cuartil 1, que es aquella que tiene el menor valor, que es mayor que una cuarta parte de los datos, es decir, aquel valor de la variable que supera el 25% de las observaciones y supera por el 75% de las observaciones. El cuartil 2, que coincide y es idéntico a la mediana, este es el menor valor que es mayor a la mitad de los datos, es decir, el 50% de las observaciones son mayores que la mediana y el 50% son menores. Y por último tenemos el tercer cuartil, que es el menor valor que es mayor que tres cuartas partes de los datos, es decir, que aquel valor de la variable que supera el 75% y supera por el 25% de esta. Luego pasamos a lo que es la fórmula. Esta, similarmente a los cuantiles, utilizan esta cuando se sale un decimal de aquí para datos ordenados. Su fórmula general consiste en la K, el cuartil, por n más 1, es entre 4. La K puede ser el cuartil 1, 2 o 3, dependiendo de la situación que se esté reflejando. Y la N son las observaciones que tenemos o la cantidad de datos que hay, que se sumará más 1 y divide entre 4. Luego pasamos a los que son los déciles, que son ciertos números que dividen la asociación de datos ordenados en 10 partes iguales y en 10 partes iguales. Sus 9 valores dividen el conjunto de datos ordenados, que también son un caso particular en los percentiles, ya que podemos definir el decil como un percentil cuyo valor que indica su proporción es un múltiplo de 10. Por ejemplo, el percentil 10 es el primer decil, y el percentil 20 es el segundo decil, y así sucesivamente. Su fórmula, al igual que los cuartiles y los cuantiles, utiliza esta, que es K por N más 1 sobre 10, K siendo un número de valores cualquiera de este y N siendo la observación. Y esto consta un decimal de aquí para unos datos ordenados. Por último están los percentiles, que son ciertos números que dividen la asociación de datos ordenados en 100 partes iguales. Esos son los 99 valores que se dividen del conjunto de datos ordenados. Sencillamente, el percentil es el valor del recorrido de una variable bajo el cual se encuentra una proporción determinada de la población. Esta también son medidas más utilizadas para propósitos de ubicación o clasificación de las personas cuando tienen características tales como su peso o su estatura. Su fórmula consiste de K entre 100, entre 100 por N. Luego pasamos a lo que son las medidas de dispersión. Son aquellas que permiten retratar la distancia de los valores de la variable a cierto valor central, o que permiten identificar la concentración de los datos en un cierto sector del recorrido de la variable. Estas estudian la distribución de los datos de la serie, analizándolos si estos se encuentran más o menos concentrados o más o menos dispersos. Al igual que las demás, esta se divide en tres partes. La primera siendo el rango, que es aquella que mide la amplitud de los valores de la muestra y se calcula por la diferencia entre el valor más elevado y el valor más bajo. La variancia, que es aquella que mide la existencia entre los valores, que mide la distancia existente entre los valores de la serie y la media. Se calcula como sumatorio de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media, multiplicadas por el número de veces que se ha repetido cada valor, y su resultado será obtenido, y el resultado que se obtuvo se va a dividir por el tamaño de la muestra. También la varianza siempre será mayor que cero. Mientras más se aproxima a cero, más concentrada estarán los valores de la serie alrededor de la media. Por el contrario, mientras más mayor sea la varianza, más dispersos estarán. Por último, tenemos la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, que se expresa la dispersión de la distribución y se expresa de las mismas unidades de medida de la variable. La desviación típica es la medida de dispersión más utilizada en estadística. Para terminar, la variable aleatoria es un concepto probabilístico que permite el paso del cálculo y sus probabilidades de eventos al estudio de la distribución.
Una de sus principales facetas es la vinculación que mantiene con la variable estadística y que se sienta de las bases para el estudio de la interferencia, de la interferencia estadística. También se puede decir que las variables aleatorias nos ayudan a aportar un estudio más eficaz, sencillo y preciso a una variable utilizando valores numéricos que la descripción visual de la distribución de una variable se utiliza mediante tablas y gráficos, ya que sus valores numéricos dan una idea de la aplicación o el centro de los datos y utilizando sus cantidades que informan de la concentración de las observaciones alrededor de dicho centro. Esta ha sido mi parte y gracias por escuchar.